Hola país, el poder del campo, el programa de CRA. Hay mucha actividad en CRA porque están los delegados del país intercambiando lo que pasa en cada zona, tratando de buscar soluciones solidarias. Vamos a estar en el mano a mano con el presidente Cartés, con Gabriel de Rademacher. Estamos hablando de Córdoba, estamos hablando de La Rioja y de una parte de San Luis. Vamos a hablar de impuestos. Hay mucho pedido de reforma de impuestos. No solamente el campo, pero en este caso el campo es uno de los sectores que más sufre este desbalance que hay impositivo. Va a estar con nosotros Matías Lestani para hablar de competitividad y de impuestos. El 19 y el 20 de noviembre en Corrientes estará el Congreso Nacional de las Juventudes Rurales Confederadas. Hoy tenemos un representante correntino para hablarnos de ese evento tan importante con mucha juventud interesada. Comenzamos el programa de CRA, el poder del campo, con las palabras del presidente, el ingeniero Dardo Chiesa. Como veníamos diciendo en programas anteriores, estuvo abierta la negociación Unión Europea-Mercosur. La propuesta agrícola de no tener agenda pasó a tener una agenda de una oferta de 70.000 toneladas de carne para todo el bloque, que consideramos absolutamente insuficiente. Lo que nos está pidiendo o lo que estaría dispuesto a comprarle la Unión Europea a todo el bloque Mercosur, dividido la cantidad de habitantes que tiene la Unión Europea, hagan de cuenta que nos van a comprar para que coman 2 hamburguesas por año todos los europeos. No solamente es mezquina, sino que además es irrisoria. Esto recién empieza, pero el año se termina y hay una visión de cerrar las negociaciones en el mes de diciembre. Creemos que esto no va a ser aceptado por los negociadores. Desde CRA le estamos pidiendo a Cancillería y a los negociadores de que no cierren ninguna oferta. Para aceptar esto no aceptemos nada y seguimos negociando. Enmarcado en esto, uno a veces se pregunta por qué la Unión Europea es tan mezquina con nosotros, y bueno, uno tiene que encontrar en esto el verdadero debate que debe dar la Argentina. La Argentina es uno de los países más cerrados del planeta en cuanto a la apertura de su comercio, y ya de 50 años a esta parte ha desarrollado una política de desarrollo o sustitución de importaciones. Esto significa que desde el campo se subsidia una industria en llevar adelante un proteccionismo que no debería ser tal. ¿Qué quiere decir esto? Los europeos nos quieren comprar carne, pero también nos quieren vender sus productos. Y en estos productos que nos venden, evidentemente están los autos, están lavarropas, heladeras y un montón de cosas que sí hay una industria nacional que deberíamos ver qué grado de eficiencia tiene a la hora de competir. Una industria subsidiada puede generar empleo, pero no necesariamente puede generar riqueza y no necesariamente puede generar un proceso proactivo, y esto es lo que se debe debatir en la Argentina. ¿Qué industria se debe proteger y qué industria no se debe proteger? Productor agropecuario, competimos abiertamente en el mundo con nuestros productos, en algunos casos libremente, en otros casos no, como en soja, que tenemos retenciones, y quisiéramos hacer que todos los que deben competir en el mundo lo hagan en igualdad de condiciones, porque si no, se generan este tipo de problemas. El alemán nos quiere vender su auto y tiene 70% de impuestos. Nosotros le queremos vender carne y nos quejamos porque nos quieren poner 45% de impuestos. En algún lado algo estamos haciendo mal. Los que protegemos uno, perjudicamos la industria frigorífica. Se pretende proteger la industria automotriz y destruimos la industria frigorífica y destruimos la producción. Este es un tema que no decimos que deba ser adoptado tal cual lo decimos nosotros. Lo que sí decimos es que debe haber un debate en la República Argentina si la política de sustitución de importaciones es una política que genera y produce empleo o genera y produce pobreza, porque actúa como limitante en el desarrollo y en la producción del país. Para agendar muestras para octubre y para noviembre, del 27 al 29 de octubre, la Expo Rural de Chañar Ladeado, esto es en la provincia de Santa Fe. Del 9 al 13 de noviembre, la Expo de Mercedes Corrientes. Y del 10 al 13 de noviembre, Expo Rural de San Cristóbal en Santa Fe.
prometió en el sumario la charla con Gabriel de Rademacher, presidente de Cartés. Cartés, ¿cómo te va, Gabriel? Pero muy bien, muchas gracias por la invitación. Cartés, zona grande y rica. Sí. El mapa dice Córdoba y dice La Rioja Y Catamarca. y Catamarca Y parte de San Luis. y parte de San Luis. Bueno, problemas hoy en la zona coyunturales. Mira, los mayores problemas que estamos atravesando los productores, tienen que ver con la infraestructura, con la parte de inundaciones, con consecuencias derivadas del desmanejo de la falta de Y de lo no política hecho. que hubo a lo largo de tantos años del gobierno nacional y también del gobierno provincial. A ver, el agua. El agua, bueno, el agua, nosotros somos una provincia básicamente de paso del agua. Lo que pasa que yo creo que si en algo nos hemos puesto de acuerdo, productores, gobierno, técnicos, es que no estamos consumiendo toda el agua que debiéramos estar consumiendo en función de los cambios climáticos y de las precipitaciones que hoy tenemos. Este proceso de desmanejo político que hubo en el país en términos de política agropecuaria llevó a un uso indebido del suelo. Hemos perdido cantidades de hectáreas que antes tenían cobertura de pasturas, que estaban dedicadas a la ganadería. Hemos perdido superficie de gramíneas, hemos complicado mucho la rotación, la sustentabilidad de la rotación, y paralelo a eso se ha incrementado la superficie de siembra de soja. Esto trajo como consecuencia que el incremento de las precipitaciones que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años no se haya consumido, y por ende se ha producido el ascenso de las napas freáticas y el aumento del escurrimiento. Y hoy tenemos las consecuencias derivadas de eso. El año pasado hemos tenido más de 1 millón de hectáreas con problemas de agua en superficie. Hoy estamos en una situación mejor, pero tenemos todavía una parte muy importante del sector más rico productivo de la provincia con problemas de napas en superficie. ¿Y cuál es el plan? ¿Cuál es la solución? Mirá, la solución pasa por varios aspectos. Por un lado, en principio se empezó la demanda de parte de los productores de la necesidad urgente de canales y de poder escurrir el excedente hídrico. Estamos comprendiendo, en base a prueba y error, que no todo pasa por una cuestión únicamente de infraestructura, sino que hace falta también cuestiones de manejo en el medio. Y en eso estamos involucrados fuertemente productores, el gobierno, sector privado, sector público. El agua, si no lo manejas con mucho cuidado, se complica mucho. Además que es un contrasentido dejar correr el agua cuando gran parte de nuestra provincia es zona semiárida y árida, y nos hace falta. Entonces estamos en un rediseño del sistema productivo tendiente justamente a utilizar más correctamente, más eficientemente. Si miro en el mapa, ¿cuál es la zona? La zona más complicada hoy son los departamentos del sudeste, Marcos Juárez. Claro, sí. Lo que ya va rumbo a la Picasa. Es una pendiente natural. Claro. Es lógico que, para colmo, en esa zona que hay pendientes mucho menos marcadas. Nosotros tenemos una zona de pendientes muy altas en la zona del oeste, una zona de pendientes intermedias y la zona más llana. Más como la provincia de Buenos Aires. Claro, más que es para colmo donde más llueve. Claro, además reciben lo que viene de aguas arriba. Así que bueno, se están haciendo trabajos de sistematización, se está trabajando sobre las cuencas, y además se están incorporando lo que desde el gobierno de la provincia ha lanzado como plan de buenas prácticas agropecuarias, que involucra manejo de rotaciones, incremento de pasturas, incremento de gramíneas, para hacer un uso más eficiente del agua. Bueno, como decían los abuelos, que sabían cómo era, ¿no? Había que rotar porque era la manera de Lo que pasa que sea es que sustentable. Estábamos imposibilitados de rotar si había cultivos que estaban interdictados, como en el maíz, el trigo, las gramíneas en general. Estaba todo tan regulado. Lo único que podía hacer era incrementar la monocultivo. producción de soja. Claro. Decime, carne. Bueno, dentro de este proceso de recuperación de usos de suelo, la ganadería indudablemente tiene un factor primordial, y se viene incrementando el uso de pasturas y se viene incrementando mucho de lo que se perdió en ganadería. Hoy el mercado acompaña los precios, así que bueno, el productor está reteniendo, y se están viendo que toda la producción, no solo Córdoba, está reteniendo los terneros, sino está trayendo terneros de... ¿Habían perdido mucho rodeo ustedes también? La mitad. ¿La mitad? Sí. Si uno analiza lo que ha ocurrido desde los años 60 a la fecha, el rodeo cordobés está en la mitad.
Así Y que el un largo recupero camino. va a una velocidad mucho más lenta. Y la superficie. Claro, y la superficie se achicó. Mira, en los años 60 nosotros teníamos 1 millón de hectáreas agrícolas. Hoy tenemos 6 millones de hectáreas agrícolas. En desmedro de En la desmedro de ganadería. la ganadería. Y sobre un total posible de 8. Así estamos en el límite. Si a eso le sumamos la agricultura de verano y la de invierno, estamos en el límite. Cereales. Bueno, paralelamente a este incremento de las medidas para sanear un poco la cuestión de los recursos hídricos, se han incrementado marcadamente la producción de trigo, la siembra, las hectáreas sembradas con trigo, y lo mismo pasa con el maíz. La limitante, en el caso de los cultivos de invierno, ha sido la disponibilidad de suelos, a donde más falta hace meter cultivos de invierno, producto de las napas, de la presencia de napas. Así que si algo ha atentado contra este incremento ha sido justamente la imposibilidad de poder entrar O sea a que sembrar. está todo enlazado. La solución no es inmediata y no depende de un solo factor. Son varios agentes y factores que se van ¿Cómo sumando están en para relación solucionar. con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con lo que... Mira, lo que hemos logrado a través de mucho machacar es que en cada una de las reuniones estén presentes el gobierno provincial, los gobiernos provinciales y el gobierno de la nación articulando soluciones, que creemos que es la única manera. Esto no puede tener una división política. Las aguas no conocen de territorialidad política, conocen de territorialidad por cuencas. Entonces hay que atacarlas a nivel de cuencas y eso es lo que se está tratando de llevar adelante. Hay obras que están pendientes, que se están largando en estos días, que para la provincia de Córdoba son muy importantes, como la limpieza del canal San Antonio, que realmente es un pulmón que libera muchísimo a una vasta región de Córdoba, pero que no debe estar tomado de manera desarticulada respecto a lo que ocurre con las otras provincias. Gabriel, me explicabas recién que hay una ley, hay una protección, creo que necesaria y lógica, de bosques nativos, pero Córdoba tiene un problema, que hay zonas que figuran como si los hubiera, pero en realidad está impidiendo producción sin atentar contra el bosque nativo. Mira, esto es una larga discusión. En realidad, cuando se planteó la ley de ordenamiento territorial de bosque nativo, se hizo sobre la base de un mapa de presencia de bosques que no condice con la realidad. Lo que estamos pidiendo nosotros es que para poder proteger realmente lo que hay que proteger, primero tenemos que Y partir de liberar un lo buen que diagnóstico. donde no hay. Exacto. Y además cambiar un poquito el criterio de que para proteger hay que cerrar, hay que impedir, hay que cerrar. Nosotros lo comparamos con lo que ocurre con un enfermo, que llegado a cierto nivel de enfermedad, de deterioro de su salud, hay que intervenirlo de alguna manera. Bueno, lo mismo ocurre con estos ambientes que son vulnerados, son vulnerables, hay que darle algún grado de intervención que sea profesional, cuidada, dirigida. ¿De quién depende? Depende básicamente de la política, depende... ¿Pero de la provincia o es nacional eso? No, la jurisdicción es provincial, depende de una decisión política, hay un proyecto de ley en la legislatura que por cuestiones políticas que tienen que ver con la proximidad de las elecciones ha sido pospuesto, no se discute, los legisladores no se han puesto de acuerdo. ¿El potencial es grande? El potencial es muy grande, la necesidad de proteger el medio ambiente en todo el arco noroeste es muy grande, es una zona muy vulnerable, es una zona olvidada y es una zona que está expulsando productores y habitantes naturales y ancestrales de esas zonas, porque al no poder mantenerse ni siquiera sembrando pasturas, no pueden mantener su hacienda, lamentablemente se tienen que ir. Bueno, la próxima charla seguramente va a ser un poquito mejor, espero, ¿no? Esperemos que son sí. muchos problemas. No, pero yo creo que hay una cuestión que hay que verla con optimismo. Hoy estamos sentados en una mesa de diálogo tratando de ponernos de acuerdo en solucionarlo. Esto hace un par de años era impensable. No existía. Sí. Gracias, Gabriel. Gracias a vos. Gabriel de Rademacher, el presidente de Cartés. Seguimos, El Poder del Campo, el programa de CRA. Bueno, muy joven nos dejó Juan Cruz Reykeli, un economista de CRA, un gran profesional, un amigo de sus amigos, siempre peleando por los derechos de los productores. La gente de CRA reunida en su homenaje ha bautizado con el nombre de Juan Cruz Reykeli a su biblioteca. Y así como Juan Cruz, hombre joven, hay mucha gente joven muy entusiasmada con el tema del campo. Habíamos dicho que el 19 y 20 de noviembre en Corrientes va a estar el Congreso de Juventudes Rurales Confederadas. Aquí tenemos un adelanto.
Ateneos CRA, siendo una institución federal, por votación se eligió que este 18 y 19 de noviembre en la Sociedad Rural de Corrientes se realice el Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas, como lema, reafirmando nuestro compromiso por un país federal. Estamos esperando la presencia de aproximadamente 400 jóvenes a lo largo del país. ¿Cuáles son los ejes temáticos que van a tocar en el Congreso durante 2 días? Los ejes temáticos principales que vinimos trabajando y un consenso, digamos, con los ateneos del país, viendo lo que hacía falta, es formación dirigencial, integración, trabajo en equipo y actualidad socioeconómica, política del país. ¿Y a qué apuntan resolver y llegar en este Congreso de Jóvenes y con qué expectativas están dentro también de la provincia? Apuntamos más que nada al fortalecimiento y la relación, formar un buen nexo entre todos los ateneos del país, que sea fluido y también llegar al día de mañana a trabajar en conjunto y llevar adelante proyectos entre todos los ateneos del país. Expectativas, estamos teniendo muy buenas expectativas. El interés está distribuido en todo el país. Creemos que va a ser muy bueno y va a ser beneficioso para todos los ateneos. Hay muy buena predisposición de todos, ya sea tanto de los ateneos como de CRA, así que por ahora todas las expectativas son positivas. Y por último, y yendo a un plano más regional, ¿cuál es la problemática que tiene hoy Corrientes en términos de producción? Y bueno, en términos de producción estamos batallando el tema de las inundaciones, estamos saliendo adelante, fuimos muy afectados, ahora el agua está empezando a bajar, se están viendo los resultados que dejó las inundaciones, pero estamos teniendo una buena respuesta hasta ahora. Bueno, ya está todo el mapa del país, está todo el mapa de CRA, las confederaciones, muchísima riqueza, increíble, la envidia de buena parte del mundo. Ocurre que cualquier riqueza no puede verse plasmada en bienes si los impuestos pisan al productor, lo ahogan al productor. Hay una reforma tributaria pendiente pero muy importante. Está prometida, esperemos que llegue. Como habíamos prometido, vamos a conversar con Matías Lestani. Matías es un experto de los temas de impuestos, porque es la manera de tener competitividad. Bueno, la competitividad a nivel general, el sector agropecuario es altamente competitivo. A nivel internacional, el problema lo tenemos tranqueras para afuera cuando empezamos a querer trasladar nuestro producto, la falta de infraestructura, fletes, trenes, tener que mover todo en camiones, los caminos complicados. Esta campaña, los camiones salían a medio llenar y se tenían que llenar en los cerealistas para poder ir a puerto porque los caminos no aguantaban un equipo lleno con 30 toneladas. Todo eso repercute en la competitividad. Tenés sumado, si bien el parámetro de competitividad del sector agroindustrial es muy grande porque hay sectores más competitivos que otros, se ven afectados casi todos por un tipo de cambio retrasado. Si lo sacamos a valor constante, hoy el tipo de cambio, tomando el promedio histórico, deberíamos estar cerca de 20 pesos y la realidad es que pareció encontrar un techo en 18 y va a seguir así por un tiempo más, con lo cual no podemos basar nuestra competitividad en el tipo de cambio. Tenemos que ver qué es lo que pasa con la reforma tributaria y laboral, que es sobre todo donde se pierde más competitividad. Los impuestos repercuten en forma directa sobre la capacidad de crecimiento del sector y de reinversión. De cada camión que circula por la ruta, entre un 50 y un 60% de lo que ustedes ven en el camión son impuestos y costos. O sea, no se puede crecer de esta forma, ya la parte tributaria está al máximo de su capacidad de absorción de la productividad que tiene el campo. Lo que tenemos que lograr es una reforma tributaria que pueda encasillarse en una mejora constante y darnos la estructura y el andamiaje necesario para mejorar a futuro. A eso sumado que en esta campaña en particular vamos a tener costos ascendentes, porque si bien el índice de inflación bajó y el interanual nos da un 23% más o menos, el efecto benéfico de eso no se vio, fruto de un dólar que está
de libre flotación, pero que está medianamente planchado, hace que tengamos ese 23% en dólares de incremento de costos. A eso sumamos los costos laborales, pero no el costo laboral en sí salarial, sino el no salarial, los aportes, contribuciones, la RT, el aporte a los sindicatos, ausentismos. Cuando tomás eso en promedio estás un 70% por encima del salario en mano del trabajador, que te quita productividad comparativa, ¿no? Si lo miramos regionalmente. Ni hablar de aquellas actividades regionales que son netamente exportadoras y que dependen de un tipo de cambio que se cuadre con el sector. Para las regionales casi todas necesitan un dólar de 20 para poder mantenerse competitivas, si no lo empiezan a pagar con los costos de producción propio y eso va a ir en detrimento de la producción futura, va a perder competitividad a futuro. Ni hablemos del costo de transporte, o sea, para aquellos que están a más de 600 kilómetros de un puerto, en algunos casos se vuelve inviable la producción. Reforma tributaria, reforma laboral, tienen que venir y creemos que va a seguir la política del gobierno del gradualismo. El campo no puede esperar el gradualismo mucho más en lo que viene porque la situación, sobre todo para las regionales, está muy complicada en ese aspecto. Creo que ahí hay que hacer hincapié fuerte en la mejora constante de la logística y bueno, y sobre todo la tributaria. Un productor tiene que pensar en producir, no andar especulando en cuándo va a vender su producción, viendo cómo está su posición tributaria del momento. Las entidades valoramos el diálogo que tenemos con el gobierno, que es bastante fluido desde ya, después de haber estado relativamente proscriptos durante unos años. Este feedback de interpretaciones nos ayuda a mejorar. Indudablemente hay casos donde no podemos apelar al gradualismo, porque si no la ayuda quirúrgica va a ser una ayuda forense en algún caso si llega tarde, en ciertos sectores productivos. Pero estamos muy esperanzados en poder dialogar y en tratar de disminuir sobre todo la superposición de trámites y de impuestos que existen a nivel provincial, municipal y nacional, sino ordenarlos coyunturalmente en pos de esta mejora de competitividad. Hoy la verdad es que se resta muchísimo tiempo en trámites, de hecho hay un informe del Ministerio donde dicen que un productor de 200 hectáreas necesita 270 trámites al año, lo cual es una barbaridad. Yo tengo que sacar una jaula de novillos de mi campo y tardo un día de trámites entre SENASA, la municipalidad, AFIP. Es un tema. Pero bueno, es lo que se tiene que mejorar para que pensemos solamente en producir y estemos competitivos. La competitividad del sector tranqueras para adentro está asegurada. El problema lo tenemos cuando empiezan las distorsiones del mercado y de la cadena dentro de la producción. Llegando al final del Poder del Campo, la semana que viene seguiremos conversando con delegados, en este caso CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Obviamente una zona muy rica pero muy complicada con el agua. Hasta la semana que viene, país. Buena vida.